La práctica de protozoarios kilométrica, nada más que para hacer control de calidad. Se ve la imagen. ¿Se está viendo la imagen? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Gracias, gracias. Bueno, práctica de protozoarios. Protozoarios vamos a ver de los tejidos e intestinal. Acá le tenemos a Valentín Coli, ahí está, intestinal. Entonces tenemos que el parasitólogo es el último que Arnold Schwarzenegger, digamos que va a poder vengar, ¿verdad? Hasta la vista, baby. Y somos como que una especie ya en extinción, los parasitólogos, porque ya hoy en día los primeros fueron los virólogos, después los bacteriólogos y ahora los parasitólogos. Los micólogos también están por ahí nomás, ¿verdad? Hasta ahora se mira al microscopio. Y los parásitos se sigue mirando un poquitito al microscopio, pero debo admitir de que Arnold tenía razón, ¿verdad? O sea, los robots nos están robando el terreno a todos los parasitólogos. O sea, ¿qué se hace con la caca? Y la caca puede tener Cryptosporidium, Giardia, Ascaris, Tenia, rotavirus, Escherichia coli, enterotoxigénica, Escherichia coli, enteropatogénica, Shigella, Escherichia, ¿verdad? Ok, de una se hace todo, se mezcla la caca, el robot aspira, hace puré de la caca y de una te dice qué tenés. La misma cosa pasa con la sangre, la misma cosa pasa con los tejidos. O sea que ya nadie más mira, el robot nomás ya detecta. ¿Qué detecta? Antígenos o eventualmente PCR multiplex, ¿verdad? O sea, ya estamos perdiendo el trabajo. O sea, deberíamos replantearnos acá dentro de este grupo de microbiólogos de ser controladores de robots que hacen análisis microbiológico. Porque el microscopio es un elemento que va perdiendo vigencia, en serio. Es así, es la tendencia porque, eh, ¿por qué? Y porque ese tipo de análisis son mucho más baratos, mucho más precisos, mucho más exactos y mucho más fácil y se puede hacerle al rollo. Entonces no hay forma de competir, ¿verdad? Eso es romanticismo de ver, acá está la formita, el gusanito, mirando un poquitito, el flagelito. Bueno, ustedes están sufriendo todavía a los últimos parasitólogos, ¿verdad? Creo que soy uno de los últimos en días de extinción, porque en serio les digo, todos los métodos moleculares ya Paraguay tal vez no sentimos tanto, pero yo les cuento que en Estados Unidos ya poco se mira, en serio les digo, ¿verdad? Poquísimo. Se mete en la máquina y te analiza. Y te analiza todos los virus junto de una secreción nasal, no solamente coronavirus, sino que te analiza 20 virus y 10 bacterias al mismo tiempo. ¿Y cómo competís contra eso? No se compite. Entonces, bueno, con esa introducción continuamos. Entonces vamos a la prehistoria. Entonces, sí, hay que conocer a los protozoarios. Y bueno, para fines prácticos, en esta práctica usted tiene que conocer, ¿verdad? Entonces, acá tenemos los flagelados, los ciliados, las amebas, los edópodos, los cilios, ok, ¿verdad? Acá están los amebidios, los ciliados, los flagelados, los esporozoarios, ¿verdad? Perfecto. Acá le tenemos a las amebas, estos fosoditos que le explicamos que se mueve como si fuera digitiforme, cómo es el movimiento, que es direccional, si no es direccional, la estructura del núcleo. Bueno, está bien. Ahora vamos a olvidarnos del presente, vamos a irnos al pasado. Pero de cualquier manera le va a tocar en el examen, así que igual no va a tener que aprender. No, estoy haciendo una broma, pero en realidad es así, ¿verdad? Lo estoy planteando un poco sarcásticamente como para que nada más que entiendan que la tendencia realmente es así, ¿verdad? Todavía no nos toca totalmente, pero sí, sí va a ser cada vez más. Tal vez nunca termine esta parte, lógicamente, porque estas son las formas estándares, pruebas básicas y siempre van a existir, ¿verdad? Y en base a estas se construyeron las demás. Pero digamos que es la tendencia, ¿verdad? Entonces acá tenemos los trofosoditos, que es la forma de alimentarse de las amebas, que tienen forma de como... de mi época, por lo menos un cartoon, un dibujito era barba papá, ¿verdad? Entonces estos son barba papá y estos son pelotitas. Acá parece que se está riendo y tiene un ojo. Minion, ¿verdad?
Acá parece que, no sé, tiene unos ojos. Yardia sobre todo tiene una estructura así medio, parece que te mira. Este por ejemplo parece un fantasma con pocos pelos, ¿verdad? Bueno, y así, estos son Leishmania, Trypanosoma, Trichomona, ¿no? Ok. Giardia tiene una estructura, entonces nosotros vamos a insistir en los núcleos, los axonemas, los flagelos, los cuerpos medios, la forma del quiste, el número de núcleos. Todavía eso forma parte de la estructuración y se utiliza, como le digo, exageré un poquito para que nada más que como un sarcasmo, pero sí, ¿verdad? Se está entrando y cada vez se va a imponer más el tema molecular, eso es categórico, ¿verdad? Todavía vemos Balantidium, se utiliza bastante porque son métodos prácticos. Aparte, al ser humano le gusta ver las cosas. Hay como que incluso un arte detrás. Nosotros vemos, mira, qué lindo cómo se coloreó el núcleo, ¿verdad? El pobre paciente está muriendo, ¿verdad? Mira, qué chulina, pobre, mira cómo se mueve. El paciente ya está un pie en la tumba, ¿verdad? A veces sí no ocurre eso, ¿verdad? Pero bueno, como que hay un romanticismo, un poco de arte, a veces le vemos a todos estos bichos, ¿verdad? Es muy importante, siempre yo insisto, de que además de la forma, es fundamental, ¿verdad? En el laboratorio de parasitología, porque, como les reitero, ¿verdad? A pesar de que todavía no es tan cierto lo que le estuve haciendo en sarcasmo, en parasitología sobre todo se utiliza mucho la estructura todavía, ¿verdad? Y se ve, y hay que dominar la visión, ¿verdad? La morfología de los parásitos. Y no solamente eso, sino que, por eso está el mapa acá, también la procedencia es muy importante. Los parásitos, más que las bacterias y los virus, son mucho más regionales. Entonces nosotros vamos a decir tal parásito está en región. ¿Y por qué? Bueno, y evidente, por una cuestión de tamaño, ¿verdad? Hay parásitos que son universales, por ejemplo, Giardia, Balantidium, Blastocystis, los que son de contagio fecal oral, pero no son mucho más universales. Pero los que son transmitidos por vectores son más regionales. Los gusanos, algunos, tal vez los intestinales son más universales, otros existen en la selva, otros en lugares secos, otros en lugares húmedos, y así vamos a insistir más que en las bacterias, las zonas, ¿verdad? Porque sí es importante. ¿Por qué decimos que Paraguay está libre de malaria y se puede garantizar? Y porque tiene unas características la transmisión de que le hace difícil volver a reinstalarse, ¿verdad? Entonces, nosotros le quitamos y ahora no puede reinstalar. Entonces podemos decir, acá no hay. Y la misma cosa de la enfermedad de Chagas. ¿En serio? Y sí, también. Y así la gistosomiasis, y así la filariosis, y así la oncocercosis, por ejemplo. Y usted me da socorro, y bueno, y sí, realmente, y se va a eliminar. Esas están a punto de ser eliminadas del continente americano, las que les cité. Bueno, ok. Entonces, a veces los parásitos son esquivos, igual que las bacterias y los virus. Eso es categórico. Esto no es solamente los parásitos pillar, recobrar, ¿verdad? Concentrar para poder ver con más facilidad y extraer los elementos necesarios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener la tecnología como las metodologías para poder hacer esto, ¿verdad? Y cada parásito es bastante especial, ¿verdad? Para citarle uno nomás, ¿verdad? Y que un error de no saber esto, de recobrar, reconocer y extraer, puede significar la muerte de la persona, es así de honda, en serio, y puede ser muy triste. Y es un error profesional que es una cruz que podemos llevar durante toda la vida. Strongyloides estercorales, si bien es protozoario, ¿verdad? Pero igual nomás también en protozoarios hay, ¿verdad? Pero le voy a citar nomás un caso, ¿verdad? Que en la metodología normal de verlo en caca no tiene mucha sensibilidad. Entonces, aquella persona que va a hacer un tratamiento con corticosteroides puede desarrollar una autoinfección de strongyloides parecida a Cryptosporidium. Si por el análisis de rutina, negativo. No, no, tranquilo, toma corticosteroides. No es lo suficientemente sensible para recobrarle el parásito, ¿verdad? No vamos a pillar por una metodología de rutina. Es lo mismo que pasó con Cryptosporidium. Cryptosporidium pasó delante de los ojos de la humanidad, de toda la humanidad, hasta 1976. ¿Será bien posible eso, verdad? ¿Y por qué no se sabía reconocer, recobrar? No se sabía concentrar, no se sabía pensar en eso, ¿verdad?
no se sabía. Entonces, ese hecho de no pillar por la metodología correcta, entonces el paciente va a continuar con la patología y va a morir. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber para tal o cual parásito, cuál es la metodología, cuál es y cómo es su estructura. Bueno, el equipo básico, la mayoría del equipo necesario para el reconocimiento de parásitos y sus productos de reproducción se encuentra en cualquier laboratorio. Sí, como que en parasitología hay una cuestión más básica de métodos más básicos, pero no tanto. Algunas cosas son como que fáciles, pero el parasitólogo tiene que estar en conocimiento, ¿verdad? El método de Berman utiliza un embudo, una gomita, un soporte y un agua a 37 grados centígrados, ¿verdad? No es nada complicado. Cualquier laboratorio podría tener eso, es como que, entre comillas, simple, pero tiene que conocer. Y acá están entonces los elementos: microscopio estereoscópico. ¿Para qué ustedes me dirán? Y para insectos, también el parasitólogo tiene que ser experto en insectos. Centrífuga para flotación de Schitter, para flotación de Faust. Tiene que tener, como les había dicho, para diferenciar Cryptosporidium de Cyclospora, micrómetros con regla, con micrómetros, o sea, oculares con regla. También para calibrarse hay un portaobjeto con una medida estandarizada. Por supuesto, refrigerador y otros elementos, estufa, reactivos, drogas puras usamos bastante más que en otros digamos que en otras áreas de la microbiología. El microscopio electrónico también, por más que eso se utilice en centros de investigación o de referencia, también la microscopía electrónica, como vimos, sirvió o sigue sirviendo para toxoplasma, para apicomplexa, para blastocystis hominis, ¿verdad? Es cierto que no para el diagnóstico rutinario, pero sí para determinadas formas como quistes o como complejos apicales o como la morfología externa. Incluso para los insectos se utiliza mucho la microscopía electrónica de escaneo, ¿verdad? Y bueno, ok, entonces tenemos que manejar más bacterias, es muy sencillo, solamente con inmersión y ya está, ¿verdad? En parásitos no están así, tengo que manejar 10 por, 4 por, lupa, microscopía electrónica, relativamente complejo. La centrifuga es un elemento muy importante en parasitología porque depende de las revoluciones, si los cabezales son móviles o no. El tiempo tiene que estar calibrada, ¿verdad? Porque muchas técnicas, para que nos salgan bien, tienen que girar un determinado tiempo a tales revoluciones. Las centrífugas, muchas veces, y más en investigación, se utilizan centrífugas refrigeradas. También refrigeradores. Cuidado que acá también voy a hacer notar de que si refrigeramos las S, algunos protozoarios móviles se van a congelar. No congelar, o sea, no hay que, sino que sí, se van a enfriar y van a morir. Realmente el frío les mata. No solamente el congelamiento, pero sí el frío les mata. Entonces, si queremos ver el trofosoditos móviles, no tenemos que poner en la ladera, sino que ver rápidamente, ¿verdad? Entonces, exigente a veces el laboratorio de parasitología en el sentido de que rápido, rápido, rápido. La persona está en el baño y ya le estamos esperando en la puerta con el frasquito. Y más o menos así tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, y tiene que tener los atlas. Hoy en día los atlas, como está escrito acá, sí, visualmente y son buenos. Hay muy buenos atlas. Hay uno que les aconsejo, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es el que, esta fotografía que les voy a ir mostrando más adelante, un poco más grande, ustedes pueden tener. Acá van a estar chiquititas todas, ¿verdad? Pero aparte en internet hay muchísimo. Conste que debo admitir de que tengan mucho cuidado porque hay cada tontería escrita en internet también. Entonces, que sea de buena fuente, del CS de Atlanta o de alguna universidad reconocida, ¿verdad? Por lo menos que sea una universidad, ¿verdad? O de un instituto del Osvaldo Cruz, por ejemplo, el Fatala Chávez, o de un instituto serio que muestre imágenes que uno dice, bueno, que hay una garantía, porque he visto cada cosa también, ¿verdad? Por supuesto, el manual de técnica, que también la OMS ha sacado. Hay un manual muy interesante de la doctora Rina Kaminsky, que muchas de las diapositivas sacamos acá para la clase práctica también, ¿verdad? Y acá está lo que le decía, las imágenes que pueden encontrarlas, están las imágenes de varios institutos para comparar lo que uno está viendo en el microscopio. A veces
La persona que mira el microscopio no tiene tanta experiencia, a veces aparece un parásito raro, entonces tiene que comparar con las imágenes. Eso es muy importante tener. Entonces acá tenemos los trofozoitos, tener las distintas coloraciones, o a veces en fresco, acá estamos en fresco, lugol, esto es hematoxilina férrica, acá tenemos tricrómica. Entonces comparar, ¿verdad? Para poder diferenciar lo que estaba escrito ahí en Tamega histolítica dispar, ¿verdad? Y acá también para parásitos hemáticos como Trypanosoma cruzi y Plasmodium y Leishmania. Para heces, ¿qué tenemos que hacer? Colectar las heces desde un vacín o puede ser papel, una pequeña porción, no mucho, poner en el frasco, tapar, se le puede agregar también un conservante, depende de qué se quiera hacer, ¿verdad? Eh, los, bien, bueno, acá están los distintos parásitos que vamos a ver, ¿verdad? Intestinales, sanguíneos, tisulares y también vamos a ver los artrópodos, ¿verdad? Como que el laboratorio de parasitología tiene que estar preparado para todo tipo de muestras medio rara incluso, ¿verdad? Muchos, aunque ustedes no lo crean, digamos que digamos que el laboratorio de parasitología tiene muestras de gusanos, de que le traen gusanos, artrópodos, insectos, ¿verdad? Que normalmente a veces no ponemos tanto énfasis en la clase, ponemos más énfasis en la caca, por ejemplo, ¿verdad? Pero el parasitólogo tiene que ver todo, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, fluido vaginal, contenido duodenal, orina. Y también una parte que a veces está dividida en los laboratorios, las personas que hacen inmunología, pero hacen inmunología de enfermedades parasitarias. Entonces, el parasitólogo es el que tiene que ahí tomar las riendas. En otros laboratorios, sin embargo, la parte de diagnóstico parasitológico, por más que sea indirecto, lo hace el laboratorio de parasitología. Búsqueda de anticuerpos. Hay una serie de técnicas que son muy similares para muchos microorganismos y para los parásitos también son muy parecidas. ELISA, inmunofluorescencia, inmunocromatografía y muchas también pruebas rápidas. Vamos a ver enseguida, ¿verdad? Bueno, cuidado con la refrigeración, eso le había dicho, ¿verdad? Strongyloides, por más que un gusano se muere refrigerado. También tiene que ser rápida o si no preservar en conservantes. Si hay moco y sangre, esa porción tiene que ser incluida. No tiene que la persona tomar antidiarreicos, no tiene que tomar antiparasitarios o antibióticos, o laxantes oleosos o varios de contraste para radiografías. No mezclar con agua, no mezclar con orina. Es muy importante que las heces sean así, de un vacín o de papel, ¿verdad? Que es lo que dice acá, ¿verdad? Puede fijarse en papel, ¿verdad? Y transportarse rápidamente, porque si queremos ver a los trofosoditos moviéndose, pues tenemos que mirar, como les dije, esperar en la puerta del baño. Ya hiciste, y bueno, y acá toma por el frasco y rápido al punto del microscopio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los métodos directos e indirectos. Como les dije, a veces el laboratorio de parasitología, los indirectos no lo hace, no los hace, lo hace el departamento de inmunología. No está bien eso. El parasitólogo es el que tiene que saber y hacer, porque es un diagnóstico indirecto parasitológico. Digamos que siempre o a veces se subentiende que el parasitólogo nomás debe saber la forma y no es así, ¿verdad? Dentro de los métodos directos tenemos, para citar algunos, el de Berman, que es para strongyloides, si bien hoy hablamos de protozoarios, la flotación de Schitter, que es para Cryptosporidium, se puede hacer un raspado de úlceras para ver entamedia histolítica o úlceras cutáneas para ver leishmania, lavado broncoalveolar para ver un hongo que hoy en día es un hongo y antes era un protozoario, Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Pero a veces vemos, por ejemplo, un comensal como Trichomonas tenax, que no es patógeno. Y bueno, a veces en lavado broncoalveolares vemos larvas también, ¿verdad? La metodología usual de las heces es la de centrifugación, sedimentación, que es el método de formalina, acetato etilo, que hasta hace poco era eteretílico, que ya no se usa más en el laboratorio, ¿verdad? Y otros métodos sencillos, como le decía, usamos los parasitólogos, procedimientos con drogas más puras, como por ejemplo sulfato de zinc al 33%, chíteres con sacarosa,
y Willis es con cloruro de sodio por flotación, ¿verdad? Cryptosporidium, Isospora-belli, usamos Nielsen modificado, que son colorantes también que se usan en bacteriología, ¿ok? Y método inmunológico para parásitos de tejido, ¿verdad? Tenemos tripanosoma, toxoplasma, entamedia histolítica, y Plasmodium, ¿no? Tenemos una serie de pruebas que podemos hacer en parásitos hemáticos de los tejidos. Bien, acá entonces está todas las muestras. No es solamente pensar en la parasitología, también puede ser biopsia, orina. En orina podemos encontrar una serie de parásitos, Enterobius vermicularis, podemos encontrar tricomonas vaginalis, en esputo podemos encontrar larvas de nematodos. Podemos encontrar también tricomonas, tenax o Entamoeba gingivalis, de repente también, ¿verdad? En la sangre vamos a encontrar Babesia, Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania. En aspirados podemos encontrar esta ameba histolítica de abscesos, por ejemplo, hepáticos. En secreciones, licocefalorraquídeos podemos encontrar Trypanosoma. Y bueno, parásitos pueden estar en muchas partes, hay que saber cuáles, ¿verdad? Veamos brevemente las características de los flagelados, justamente la presencia de una estructura flagelada que en flagelo es distinto al flagelo de los procariotas, es un flagelo eucariota, que se forma por microtúbulos, un poco distinto, ¿verdad? Y acá tenemos los hexamitide, que Giardia es el único exponente, tricomonadide, tricomonas, y familia Trypanosomatidae, que son Trypanosoma. Acá tenemos Trypanosoma brucei y acá Leishmania. La forma flagelada de Leishmania está en el vector, y la forma no flagelada a mastigote común también para el Trypanosoma dentro de las células. Bien, los parásitos intestinales generalmente se hace en forma seriada, con heces conservadas con algún conservante, y se tiñen con Lugol o solución fisiológica. La solución fisiológica, que es lo que se ve acá, Blastocystis hominis, no permite distinguir muy bien a veces el parásito, porque se ve muy brillante. Entonces, lo aconsejable es colorear, que es lo que se ve acá, con una coloración hematoxilina férrica o tricrómica, que es permanente, o con Lugol, que es una preparación húmeda. Estas son las coloraciones con Lugol, que ya ayudan muchísimo a diferenciar el núcleo, los axonemas o la estructura interna de los protozoarios, trofozoitos y quistes. También las coloraciones, esta es hematoxilina férrica y esto es tricrómica, permite distinguir bien la estructura del núcleo, los cariosomas que nos permiten diferenciar. Acá tenemos de vuelta las amebas. Acá está la estructura de las amebas que tienen esto, por ejemplo, aquí ameba, perdón, esto no es, ya me confundí, esto es Entamoeba coli, que tiene baculae de glucógeno, que también tiene la Iodameba buchley. Entonces, toda esta estructura de Lugol o del núcleo con Lugol, con la atención con yodo o con Lugol, o con tionina o con hematoxilina férrica, permite la diferenciación de las estructuras de los quistes y trofozoitos, de las amebas. Esto es Giardia lamblia. Entonces, ver en fresco, a veces, que es lo que está acá, solución salina, es como que muy refringente y no es tan aconsejable, ¿verdad? Solución salina se puede diagnosticar, pero hay que tener un poco más de experiencia. Con Lugol se ve mejor, con tionina, con tinciones permanentes también, ¿verdad? Acá está la Iodameba buchley con la bacula de glucógeno, ¿verdad? Entonces acá nada más que para mostrarles así el pantallazo de cómo se ven los protozoarios intestinales con Lugol, con tionina, con hematoxilina férrica. Acá tenemos, por ejemplo, entamoeba histolítica con hematoxilina férrica, la misma entamoeba histolítica con tricrómica, y acá un quiste entamoeba histolítica con una barra cromatoidal, que es lo que señala la flecha, y su núcleo característico con tecromatina regular y cariosoma puntiforme.
Acá de vuelta, las coloraciones permanentes de estos tricrómicas nos permiten diferenciar el cariosoma, la barra cromatoidal y nos permite hacer el diagnóstico. En Entamoeba coli, que no es patógena, hay que diferenciarla, tiene hasta 8 núcleos y las barras cromatoidales, como ven acá, astilladas. Bueno, todo eso se pilla coloreando, ¿verdad? Endolimax nana, aquí se ve la tinción del Lugol, que tiene hasta 4 núcleos, el quiste, el trofosodito se ve a sí mismo como este dibujito, cuesta distinguir, parece un leucocito, pero se ve, este es el trofosodito de Endolimax nana, se parece muchísimo al trofosodito de Iodamoeba butzli, y también hay que diferenciar, acá tenemos por ejemplo un trofosodito de Entamoeba harmani, y acá tenemos un blastocistitis homini, entre paréntesis una tinción de tricrómica, acá creo que ya les había señalado Entamoeba harmani, es igualitísima a Entamoeba histolítica dispar, solo que como está acá la reglita, es mucho más pequeña, ¿verdad? Es menos de 10 micrometros. La famosa Iodamoeba butzli, que tiene una vacuola de glucógeno que se tiñe con Lugol. Esa es la vacuola enorme de glucógeno. Esto que se ve acá es el cariosoma puntiforme, pero no puntiforme grande, grueso, perdón, de Iodamoeba butzli. Acá, como es tricrómica, en la vacuola parece como que sin coloración, porque se tiñe con el Lugol, ¿verdad? Con el yodo, de marroncito. Acá el trofosodito de Iodamoeba, si se recuerdan la imagen de Endolimax nana, son muy parecidos los trofosoditos. Balantidium coli es fácil ver, en fresco se ve moviéndose y eso ayuda mucho a distinguir. Es el único ciliado patógeno humano y es productor de disentería. Personas que consultan por un cuadro disenteriforme, ¿verdad? O de diarrea. Con Lugol ya se ve bien, el macronúcleo, el micronúcleo, con tionina, con hematoxilina férrica, se ve muy bien. Esto es con eosina. Bien, al examinar entonces muestras diarreicas, es muy importante a veces tratar de ver o Balantidium, o Giardia, o Entamoeba histolítica en movimiento. Les cuento que esto es difícil a veces lograr porque siempre hay un retraso entre la obtención de la muestra y también cómo se obtiene. A veces se mezcla con el agua del water o con la orina y a veces se seca, a veces se guarda en la heladera y a veces tarda mucho en llegar al laboratorio. Entonces ya llegan muertos los elementos móviles. Reitero nomás que tiene que estar esperando en la puerta del baño. Bueno, los coccidios intestinales, que era el tema nuestro hoy, se facilitó muchísimo a partir de los años 80 con la técnica de Ziel-Nielsen modificada, cosa que no se sabía hasta ese entonces, porque visto así sin coloración, fíjense cómo son brillantes, cuesta verlo, sinceramente. Tal vez esta que es la ciclospora y la isospora que son más grandes, es más fácil, pero Cryptosporidium yo les cuento que es muy pequeñito. Si no coloreamos, es muy fácil, muy sencillo y se ve muy bien con Ziel-Nielsen. Ciclospora, no se olviden, medir, esto es el doble que Cryptosporidium. Acá tenemos más o menos, esta es la relación, si podemos mirar con un ojo Ciclospora y con el otro Cryptosporidium, vamos a ver eso. Entonces hay que tener un ocular con la reglita, no se olviden. También señalar que Ciclospora es autofluorescente y Cystoisospora belli también es autofluorescente, es decir, si iluminamos con luz ultravioleta en un microscopio de inmunofluorescencia vamos a ver así. Y eso facilita mucho, ¿verdad? Ciclospora cayetanensis, esto es con un microscopio de contraste de fase, normalmente eso no existe en un laboratorio, si vemos así, sí, ok, es Ciclospora cayetanensis, ¿verdad? La coloración de Ziel-Nielsen ayuda, pero ojo, y eso también es característico, no todos los ooquistes se tiñen, hay ooquistes como que en blanco. Cystoisospora belli se puede ver más, es un poquito más grande, tiene hasta casi 30 micrómetros de largo, pero muy clarita, muy transparentona, entonces pasa desapercibido, y las coloraciones permanentes de Ziel-Nielsen o Quinjon o safranina permiten una mejor observación. Y de vuelta acá Cryptosporidium también, ojo, repito, reitero, medir para diferenciar de Ciclospora cayetanensis. Toxoplasma gondii, esto no se ve, no se hace, no existe casi esto. El hallazgo de Toxoplasma gondii es una eventualidad.
Hay situaciones en las cuales podríamos ver, eventualmente, cosa que no es recomendable, en las punciones de ganglio. ¿No? Si ocurre, a veces se ve. O en laboratorios que tienen inoculación en ratones, o sea, del líquido peritoneal después de la inoculación también se puede ver Toxoplasma gondii. Y también en la placenta, ¿verdad? Pero el laboratorio tiene que estar especializado o adecuado para recibir ese tipo de materiales. Normalmente el diagnóstico de toxoplasmosis es serológico. No se olviden del test de avidez y de IgM de captura. Estos son hallazgos casuales. En las S de gato, aquellos que trabajamos, a veces yo también alguna vez he visto materia fecal de gato, sí se puede ver, o quistes en S de gato, ok, pero en gatos, no en humanos. Aquí de vuelta, esto en S de gato, esto, o quiste en S de gato, y acá en S de gato, y en el tejido es una casualidad, en el tejido es una casualidad. Bien, también acá estos son coccidios, pero también microsporidia. Microsporidia hoy en día son consideradas como son considerados como hongos, ¿verdad? Acá son difíciles de ver, son pequeñitos, tienen el tamaño de un esporo micótico pequeño de 2 micrómetros, más o menos, casi como el tamaño de una bacteria. Y generalmente cuesta. Dientamema fragilis también es una de las que con coloración permanente solamente se puede diagnosticar. Acá tenemos de vuelta los criptosporidios, Cyclospora, Isospora belli. Y acá está la técnica, el procedimiento de la coloración de Sil-Nielsen es muy similar para ver Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepre, se hace el frotis, se le agrega el colorante, se le pone, se le calienta como si fuese una coloración sin Nielsen para bar, hasta que desprendan humo. Se deja un tiempo más de 3 a 5 minutos, se deja en realidad 30 minutos, es un Nielsen frío, por decir así. Después se lava, se decolora y se contratiñe con azul de metileno. Bien, así es como se ve coloreados los coccidios. Esto es Cryptosporidium, esto es Cystoisospora belli y esto es Cyclospora cayetanensis. Bien, y para microsporidia, sobre todo en pacientes con una inmunodepresión severa, con diarreas crónicas, se puede hacer la coloración para microsporidia, que les cuento es bastante difícil de diferenciar. Acá otros agentes también que vemos, acá está una coloración, perdón, esto es microscopía electrónica de microsporidia, que se ve parte de su estructura señalada como una estructura ovoide refringente, ¿verdad? Acá estas son bacterias, fíjense, en microsporidia son pequeñitas, hay que tener muy buen ojo. Y acá una microfotografía electrónica de microsporidia de nosema. Bien, coloración es permanente. Para parásitos intestinales se usa mucho la coloración tricrómica, no tanto en Paraguay, pero sí es muy buena en Estados Unidos, se usa casi de rutina, en Brasil también. Entonces se ven las estructuras. Los artefactos, hay que tener mucho cuidado, siempre vemos artefactos y hay que estar atento. Algunos se parecen muchísimo a parásitos y no lo son generalmente granos de polen o macroconidas de hongo, fíjense acá, macroconidas de hongo, granos de polen o otro tipo de elementos, almidón o fibras que parecen gusanos. Y acá tenemos, ¿verdad? O células vegetales, parece un gusanito y una fibra vegetal, son pelos vegetales, y no, ¿verdad? Son artefactos, hay que estar muy atentos. La coloración de Ginza se usa para parásitos hemáticos, para Trypanosoma, Plasmodium y Leishmania. Acá tenemos entonces el mosquito anofelino picando, Trypanosoma, agente de la enfermedad de Chagas. Y Plasmodium. La gota gruesa es así. Esto está en el manual de la Organización Panamericana de la Salud. Es una metodología que se puede hacer con cualquier sangre, cualquier tipo de sangre periférica.
puede ser capilar, venosa o arterial, y se junta una pequeña cantidad cerca de uno de los extremos para la gota gruesa, que juntos no pasen más de 10 microlitros, una pequeña cantidad, ¿verdad? Puesta así en 3 gotitas, idealmente unos 7 microlitros, ¿verdad? Más o menos, y uno gira con el canto del otro portaobjetos de manera de extender esas 3 gotitas hasta un diámetro de 1 centímetro máximo, ¿verdad? Que es como figura acá, y es relativamente grueso o gruesito ese frotis, y se lo deja secar, ¿verdad? La otra gotita que está acá, que tiene que tener menos de 5 microlitros, es para con otro portaobjetos hacer un frotis, que es lo que está haciendo acá la persona, de manera de hacer una extensión fina. Entonces, esta es la extensión fina, frotis fino, y al lado de la extensión gruesa. Esa es la preparación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y se tiñe, es muy importante, perdón, voy a pasar a la anterior, que la gota gruesa se haga girando hasta 20, 30 veces, hasta el diámetro de 1 centímetro para desfibrinar. Finalmente, esta parte se fija con metanol y no esta parte, de manera que al agregar el colorante Ginza, la falta de fijación de la gota gruesa hace que los glóbulos rojos se revienten por la presión osmótica y libere los parásitos que quedan adheridos, no muy fuertemente, pero lo suficiente como para poder observarlos bien y concentrando bastante eso, ¿verdad? Acá está nada más que para ver el ciclo biológico de los plasmodium. Y entonces vemos al parásito dentro o fuera de los glóbulos rojos, coloreados con el colorante 15, citoplasma celeste, y la cromatina es roja. Este es el ciclo de Plasmodium. Acá tenemos el ciclo esquizogónico, que es de diagnóstico. Entonces vamos a ver los trofosoditos dentro de los glóbulos rojos, también los esquizontes y también los gametocitos. Generalmente los gametocitos están fuera de los glóbulos rojos ya, porque ellos sobreviven más tiempo. Dentro del ciclo esquizogónico eritrocítico, pues depende de la especie de Plasmodium, entre 48 y 72 horas. Ahora los gametocitos tienen una vida más prolongada, de manera que el mosquito anofelino pueda captarlo y desarrollar el ciclo extrínseco acá, que es en el estómago y posteriormente en la cavidad celómica del mosquito. Y en la estructura de los glóbulos rojos ya habíamos hablado, ¿verdad? Que a diferencia de las 4 especies principales de Plasmodium, también la morfología del parásito ayuda, la combinación entre la morfología del parásito y del glóbulo rojo permite la diferenciación de la especie de Plasmodium. Y acá tenemos uno de los más fáciles, que son los gametocitos de Plasmodium falciparum. Pero tenemos que atender la estructura, ¿verdad? Vivax, granulaciones Schuffner, glóbulo rojo grande, trofosodito grande y irregular. Vivax es trofosodito más pequeño, compactado, no observamos esquizontes. En Vivax sí observamos esquizontes en sangre periférica. Gametocito de Plasmodium falciparum es en forma de semiluna o banana, y acá es gametocito esférico. Plasmodium malariae tiene bastante compactado, no altera la estructura del glóbulo rojo y tiene trofosoditos en forma de banda. Plasmodium ovale es muy igual a Plasmodium vivax, pero los glóbulos rojos son ovalados. Bien, estas son las estructuras. Acá tenemos trofosoditos, acá tenemos esquizontes. Acá también se ven esquizontes, esto es de Plasmodium vivax, se ven incluso en las granulaciones de Schuffner, también se ve el pigmento malárico. Estas son las características que le acabo de decir a viva voz, ¿verdad? Esto para que lean y tengan un esquema para el examen. Bien, y trypanosoma también se puede diagnosticar con gota gruesa, ¿verdad? Igual, pero la metodología que se utiliza para Plasmodium para trypanosoma es de mayor sensibilidad a la centrifugación. Eso es lo que les voy a mostrar enseguida. El colorante Ginza, sin embargo, puede colorear también la forma del tejido de mastigote de trypanosoma. Acá vemos la sangre, acá vemos en los tejidos y acá en la sangre. Acá tenemos una serie de trypanosoma. Acá Trypanosoma cruzi tiene una característica bien llamativa en forma de C o U. Este es un Trypanosoma cruzi cuyo cinetoplasto es muy grande, un núcleo, un flagelo y membrana ondulante. Trypanosoma rangeli está mal acá. Esto es muchísimo más largo, más grande, tiene como 40 micrómetros de largo, no es patógeno, puede estar en sangre periférica. Trypanosoma brucei, que es lo que está acá, casi no se le ve el cinetoplasto.
y es más estirado, no en forma de C o U. De hecho, esto, Trypanosoma cruzi ocurre en América, esto ocurre en África. Y acá tenemos de vuelta leishmania, mastigote, trypanosoma, con la morfología indicada. La metodología de centrifugación del suero consiste en sacar 5 mililitros o más de sangre, dejar que coagula a una temperatura de 37 grados centígrados. El suero se saca y se centrifuga primero a baja revolución para cimentar los glóbulos rojos y después a alta revolución durante 2500 por 10 minutos o 2000 por 30 minutos funciona. Y el sedimento se ve y se ven los tripanosomas moviéndose, que es lo que indica esa fotografía. Bien, el senodiagnóstico ya no se utiliza hoy en día y se utiliza triatominos, triatomas de un criadero sin parásitos que se hace picar a la persona y después de 20 a 30 días se observan las S de esos vectores, la presencia de Trypanosoma cruzi. Esta es nada más que la estructura para ver con más detalle el cinetoplasto, ¿verdad? El núcleo tiene una mitocondria muy grande y tiene un citoesqueleto también muy complejo para la movilidad de este parásito. Bien, y la leishmania se puede ver en un frotis de lesión cutánea o si es visceral de punción de médula ósea, se puede hacer un frotis, se puede hacer métodos de biología molecular o cultivo. En el cultivo aparece en forma de promastigotes, que es lo que se ve acá, y en la forma de mastigote dentro de las células se ve en las muestras biológicas. Así como se ven las muestras biológicas, forma de mastigote sin flagelo, pequeña, de 2 micrómetros más o menos, ¿verdad? Y las formas flageladas son de los cultivos. Es muy similar a la forma que es la que está acá, que se presenta en el vector. Entonces acá está el medio cultivo 3N u otro, RPMI 1640 también, funciona muy bien. Bien, los amastigotes entonces se observan en los materiales, sobre todo en sospecha de leishmaniasis visceral, de punción de vaso o de médula ósea. Babesia, hay que distinguir a Babesia de Plasmodium, muy parecido, pero tiene una estructura más compacta, parece un poco a Plasmodium falciparum. En algunos casos adoptan la forma de flor o de estrella, y es transmitido por garrapatas, a diferencia de Plasmodium, que es transmitido por anofelinos. Las pruebas rápidas de diagnóstico están muy adentradas, ¿verdad? Se utiliza mucho para detectar parásitos intestinales que detectan por pruebas rápidas, que detectan los antígenos parasitarios. También se utiliza para malaria en sangre. También se utiliza para detectar anticuerpos en contra de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Por ejemplo, en contra de leishmania. Acá tenemos, son muy buenas hoy en día, usamos mucho en los laboratorios la metodología de pruebas rápidas, así en tiritas. Y, ¿verdad? K39 para la leishmaniasis visceral. Bueno, acá tenemos leishmania, de vuelta. Y acá están los métodos indirectos para distintos parásitos, sobre todo los tisulares, que son los que más se hacen pruebas indirectas. Bien, reiterar nada más que la enfermedad de Chagas se hace por pruebas serológicas, al igual, o no tan igual, ¿verdad? Pero cuesta haber también Trypanosoma cruzi, entonces las pruebas serológicas son muy importantes, igual que en toxoplasmosis. Bueno, el diagnóstico de leishmaniasis, tenemos que combinar la metodología parasitológica, que en la forma cutánea y mucosa es más rara, en biopsia tal vez, y los métodos serológicos son más sensibles. Bien, acá repasemos la estructura de los parásitos, trofozoitos, vemos acá Giardia, ameba, los quistes tienen una pared quística, no se olviden que coloreados son un poquito mejor, también vemos otras estructuras más raras como Blastocystis homini que tiene formas vaculadas, o quistes como los coccidios intestinales.
La recolección de las heces hay que tener cuidado, de forma seriada, con conservante o fresca, si es fresca inmediata, no mezclar con orina, no mezclar con agua, no tomar antiparasitarios antes de la toma de muestras, no tomar antibióticos, no usar laxantes, ¿verdad? Enviar rápido al laboratorio. Conservar preferentemente la temperatura, en la heladera puede eliminar el movimiento de los trofosoditos, no laxantes. Seriado, sí, ¿verdad? Cuidado no secar, ¿verdad? Muestras hemáticas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Se pueden también alterar. Bueno, muchas gracias. Sí, en forma rápida, kilométrica, le di todo un pantallazo gigante de todas las pruebas laboratoriales de parasitología. Ok, ¿alguna pregunta? Creo que me pasé lejos del horario, pero traté de acelerar al máximo. Así que pido disculpas, cualquier pregunta que quieran hacer, ahora o después también. Profe, Sí. profe, ¿viste todos esos esquemas que mostraste? Todo eso hay que, tipo, saber bien, bien para el examen, ¿verdad? Porque hoy hiciste. Los esquemas ayudan para